¿Qué tal? De nuevo cuento servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejera Empresarial. Y en tanto arrancamos nuestro curso en línea, Contabilidad para Abogados, ahorita vamos a hablar de los 4 principales estados financieros que tienen que tener cualquier entidad y me enfocaré específicamente en las entidades lucrativas. Hablaremos primero del balance, mejor conocido como el estado de posición financiera, que es un estado financiero dinámico, es decir, trae toda la historia acumulada de la empresa desde su comienzo hasta el día que hagamos ese corte. Generalmente lo hacemos por usos y costumbres al final del último día de cada mes y sobre todo por otras cuestiones de otras normas de información financiera, sobre todo cuando hablamos de evaluación, ya sea de cuentas de moneda extranjera o bien cuando hacemos evaluaciones de acuerdo alguna otra norma de información financiera. Bien, entonces, este estado, ¿qué nos muestra? Nos muestra los derechos y obligaciones acumuladas, es decir, históricas, pero el saldo que nos muestra es la realidad que nos deben y que debemos al día de hoy. De esta manera podemos hacer las razones financieras, por ejemplo, la prueba de liquidez o la prueba del ácido, es decir, de lo que me deben y lo que debo, qué prevalece y qué tiene superioridad para ver qué tan líquido es mi negocio o con cuánta liquidez cuenta o viceversa, si es una empresa altamente solvente para usted poderle prestar o ser acreditado para un préstamo. Recordemos que aquí la categoría tanto del balance se divide en activo circulante, fijo y diferido. Por otro lado, siguiendo la teoría de la partida doble, o la cuenta de mayor T, tenemos el pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y capital. Insisto, sigo hablando de las sociedades con fines de lucro. Ahora, ¿qué es lo que muestra posterior a esto? Nos hacemos un zoom y abrimos activo circulante y está integrado por diversas cuentas como son caja, bancos, clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, inventarios, deudores, etc. Van en orden de disponibilidad. ¿Qué es más disponible que tener dinero en la bolsa? Nada. Después sigue bancos, después clientes, después documentos por pagar. Y bueno, en ese orden se tiene para poderlo analizar. Por el otro lado tenemos el pasivo, y en el pasivo igual va por orden de exigibilidad, pues primeramente son sueldos por pagar, impuestos por pagar, luego tenemos proveedores, documentos, créditos bancarios, y ya viene por orden de exigibilidad, y sobre todo de prevalencia en el cobro. Y finalmente tenemos el capital, donde mostramos quiénes son los que lo integran, o cómo se integra con un capital social y fijo, las reservas, y algunas otras cuentas que en su momento lo platicaremos. Bueno, para eso sirve el balance general. Encontramos el estado de resultados. El estado de resultados es por periodos, nos muestra dos cosas. Una, la capacidad de producción que tiene, y segundo, la rentabilidad como resultado de las ventas menos los gastos y costos asociados, cuál es la utilidad que tiene esa entidad en determinado periodo. Y es estático porque nada más se queda dentro de un periodo fiscal o financiero. Pasemos al tercero, que es el estado de cambios o variaciones en el capital contable. Eso nos muestra los cambios que existen y van surgiendo durante la vida de la empresa, también es acumulado, para ver cómo está, para saber a quién hay que restituir o retribuirle por las ganancias, por sus acciones o los reembolsos de capital por los aportes que haya hecho. Y finalmente tenemos el de flujo de efectivo, que es el que nos muestra una radiografía de de dónde se obtuvo dinero, a dónde se mandó, de dónde obtuve financiamiento, de quién me apalanqué, quién se apalancó conmigo, para finalmente llegar a poder tener una radiografía de cómo se movió durante un periodo las fuentes de financiamiento. Propiamente no me refiero a las instituciones bancarias. Recuerden que un proveedor que me da una línea de crédito es un financiamiento. Lo que tardo en pagar determinado impuesto, que sean días o bimestres, en caso de Infonavit o RCB, es financiamiento. Entonces, todo eso es lo que nos permite ver y saber qué adquirí,
¿Bajo qué fuentes de financiamiento? Hablando en general. Y bien, hablando todo esto del boletín A3 de las normas de información financiera, con esto termino. Y ya saben, síganos en redes. Si no, vamos con ustedes. Nos vemos. Chao.